Este es el retrato del hombre conocido como el asesino más infame en la historia de Kansas, Estados Unidos. Su apodo es BTK, que es la abreviatura de 3 palabras: atacar, torturar, matar. Es notable que, durante 17 años, desde 1971 hasta 1991, este individuo arrebató la vida de 10 personas inocentes, dejando un miedo aterrador en los corazones de los familiares y amigos de las víctimas. ¿Quién era realmente BTK y qué lo motivó a cometer estos actos atroces? Acompáñenos mientras investigamos más a fondo. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945, siendo el hijo mayor de una familia de 4 hijos en Kansas, Estados Unidos. Desde una edad temprana, Rader mostró tendencias violentas, evidenciadas por su frecuente maltrato, tortura y asesinato de pequeños animales. Sin embargo, quienes lo rodeaban pensaban que Rader era simplemente un niño travieso. Durante su adolescencia, Rader comenzó a desarrollar pensamientos desviados sobre la sexualidad. Solía espiar a mujeres y robar su ropa interior para ponérsela. En 1966, Rader abandonó inesperadamente la escuela y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 4 años después, fue dado de baja y se mudó a Park City, Utah, para trabajar en el mostrador de carne del supermercado Liquor Siga, donde su madre trabajaba como contadora. Después de vivir y trabajar como una persona normal durante un tiempo, en 1971, Rader decidió casarse con una mujer llamada Paula Dietz. Vivieron juntos felices y tuvieron 2 hijos. En 1973, se graduó con un título de asociado en electricidad y fue contratado por la empresa de seguridad ADT, donde se dedicaba a instalar alarmas. Y aquí es donde comenzó la serie de crímenes atroces del asesino conocido como BTK. En la tarde del 15 de enero de 1974, el joven Charlie Otero, de 15 años, fue testigo de una escena horripilante cuando regresó a su casa tras una excursión. Los cuerpos de su padre, madre y hermano menor estaban atados en el dormitorio, mientras que el cadáver de su hermana pequeña había sido arrojado al sótano. Charlie, aterrorizado, corrió rápidamente y notificó a la policía. Inmediatamente, se formó un equipo especial para investigar la muerte de la familia Otero. Según la información de la policía, el autor del crimen cortó las líneas telefónicas antes de irrumpir en la casa, sometiendo, torturando y luego estrangulando a cada una de las víctimas hasta la muerte. Antes de abandonar la escena del crimen, el asesino se llevó un reloj de pulsera y una radio de la familia. Aparte de una muestra de semen cerca del cuerpo de la niña en el sótano, el autor no dejó pistas útiles para la investigación policial. Además, la tecnología de genealogía ADN aún no se había implementado en ese momento, lo que obstaculizó la identificación del culpable. Mientras la policía se afanaba en investigar el caso de la familia Otero, otro crimen ocurrió inesperadamente en la misma época, lo que complicó aún más las cosas. El 4 de abril de 1974, un extraño cortó las líneas telefónicas e irrumpió en el apartamento de una joven llamada Catherine Bright, de 21 años. Esperó hasta que ella y su hermano Kevin Bright regresaran a casa y luego los sorprendió, sometiéndolos con un arma de fuego. Este individuo afirmó que no les haría daño, ya que lo único que necesitaba era dinero y un coche para escapar de la persecución policial. Después de atar a su hermana, Kevin se lanzó valientemente para arrebatarle el arma al intruso, tratando de recuperar el control. Sin embargo, desafortunadamente, fue herido con 2 disparos que le rozaron la cabeza. En una situación desesperada, Kevin no tuvo más remedio que fingir estar muerto para salvar su vida. Cuando el asesino abandonó la habitación, Kevin aprovechó la oportunidad para salir corriendo de la casa en busca de ayuda. Sin embargo, el intruso fue demasiado rápido, y al no encontrar a Kevin en la habitación, apuñaló y mató a Catherine antes de huir. Según el testimonio de Kevin, el intruso era un hombre de estatura media, con barba espesa y ojos llenos de locura. Con la información obtenida, la policía aún no tenía suficientes pruebas para vincular ambos crímenes. En particular, los casos solo compartían un elemento en común al principio: las líneas telefónicas habían sido cortadas. Parecía que ambos casos quedarían sin resolver hasta que, en octubre de 1974, un hombre desconocido dejó una carta oculta entre las páginas de un libro en la biblioteca pública.
En la carta, esta persona admitió ser el autor de los 2 crímenes que la policía estaba investigando. Para demostrar la veracidad de su confesión, describió detalladamente cómo cometió los crímenes. Incluso, al final de la carta, el asesino firmó como BTK, un acrónimo que describe su método: atar, torturar y matar. ¿Qué significado tenía este acto? Desde ese momento, se formó un equipo especial para capturar al asesino sediento de sangre conocido como BTK en todo Kansas. Sin embargo, las pistas seguían siendo insuficientes para que la policía lo identificara. Hasta que en marzo de 1977, el asesino en serie BTK volvió a atacar después de un período de silencio. En esta ocasión, irrumpió en la casa de una mujer llamada Shirley Vian, la torturó y la asesinó brutalmente en el baño. El asesino no solo cometió crímenes en serie, sino que también mostró una actitud arrogante y desafiante hacia la policía y las autoridades. Esta actitud desafiante se evidenció claramente en las cartas que envió al Departamento de Policía y a una estación de televisión en enero de 1978. El contenido de estas cartas hacía referencia a los asesinatos cometidos por BTK. En abril de 1979, una mujer de 63 años regresó a su casa tarde en la noche y descubrió que las líneas telefónicas habían sido cortadas. Sobre la mesa, encontró una carta que alguien había dejado. El contenido de la carta decía que el asesino BTK había estado esperando en su casa para matarla, pero como ella llegó demasiado tarde, decidió marcharse. Ante estos escalofriantes eventos, los residentes de Kansas estaban aterrados y profundamente perturbados. Las personas se decían entre sí: si llegas a casa y encuentras que las líneas telefónicas han sido cortadas, sal corriendo de inmediato en busca de ayuda. Desde 1974 hasta 1991, el asesino BTK continuó cometiendo un total de 10 homicidios atroces antes de desaparecer nuevamente. Años después, no se volvió a escuchar nada sobre él. Algunas personas incluso especularon que BTK había muerto. En 2004, el semanario Wichita Eagle publicó un artículo en memoria de la familia Otero en el 30 aniversario del caso. Poco después, se publicó un libro sobre BTK, escrito por Robert Beatty. Estos eventos encendieron la ira del asesino BTK, quien consideraba que intentaban apropiarse de sus logros, y que solo él tenía el derecho de contar sus crímenes. El 17 de marzo de 2004, envió una carta a la policía declarando que el asesino BTK seguía vivo y que pronto volvería a cometer crímenes. Esta declaración marcó el inicio de una nueva investigación sobre BTK, lo que causó pánico y temor entre los habitantes de Kansas. Posteriormente, BTK comenzó a jugar con la policía, proporcionando múltiples pistas con la confianza de que nunca lo atraparían. En total, dejó 11 pistas para las autoridades, que incluían bocetos de las víctimas colgadas, números codificados, imágenes de niños atados, y proyectos que había planeado y vigilado. En una de sus cartas, BTK pidió a la policía que le respondiera seriamente si los datos transferidos a través de un disquete podían ser rastreados para revelar su origen. Aprovechando la oportunidad, la policía engañó al asesino, asegurándole que no era posible rastrear la fuente. De esta manera, el asesino cayó en su propia trampa. Envió un disquete a una estación de televisión con imágenes de las víctimas que había tomado en cada crimen, presumiendo de sus logros. Los técnicos de la policía recuperaron rápidamente los datos del disquete, revelando la dirección y el nombre del usuario, Dennis Rader, un hombre de 59 años que vivía con su esposa y 2 hijos. Al vigilar la casa de Rader, la policía notó que su Jeep Cherokee negro coincidía con el vehículo capturado por las cámaras en la zona donde BTK había enviado sus cartas. Los investigadores recogieron discretamente una muestra de ADN de la hija de Rader para compararla con el semen encontrado en la escena del crimen, y los resultados mostraron una relación de parentesco. El 25 de febrero de 2005, Dennis Lynn Rader fue finalmente arrestado por la policía bajo 10 cargos de asesinato en primer grado. El asesino confesó que había dejado de matar durante varios años para dedicar más tiempo a su trabajo y a su familia. Específicamente, Rader renunció a su trabajo en ADT Security Services y se mudó a las afueras de Wichita, donde se convirtió en administrador de normas. Allí, también se unió a los Boy Scouts y fue presidente del consejo de la iglesia.
La captura de BTK dejó atónitos a sus vecinos y miembros de la Iglesia, quienes no podían creer que un hombre aparentemente ejemplar y dedicado a ayudar a la comunidad fuera en realidad el asesino en serie más temido. Afortunadamente para Dennis Rader, solo fue condenado a 10 cadenas perpetuas en una prisión de Kansas, ya que todos sus crímenes ocurrieron antes de 1994, cuando la pena de muerte aún no se había establecido en ese estado. Aunque el caso de BTK ha concluido y el culpable ha recibido el castigo que merece, el dolor y los recuerdos de las víctimas inocentes seguirán vivos en los corazones de los que quedaron. Es posible que nunca comprendamos por qué Dennis Rader encontró satisfacción en asesinar brutalmente a personas inocentes, pero espero que en el futuro la sociedad no engendre a más asesinos tan enfermos y desalmados como él. ¿Y ustedes, qué piensan sobre este caso? Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo caso.